Poniendo la semilla, cuidando el alimento. Amigas y amigos de Heraldo Radio Culiacán, muy buenas noches. Soy Federico Cánovas, le damos la bienvenida de Frente Sinaloa, de frente con la agroindustria. Saludo en nuestros micrófonos a mi compañera y productora de este espacio, Luz Silvina Pacheco. Muy buenas noches, hola Federico, qué gusto verte, saludarte y qué gusto tenerlo a todos los radioescuchas fieles que seguro ahorita ya están yendo a sus casas, ya están en camino a reunirse con la familia después de un día de labores. Y bueno, pues qué bonito, ¿no? Tener la oportunidad de poder compartir con todos ustedes, de aprender juntos. Y hoy es martes de agroindustria, ya estamos a martes, primero de marzo, vamos empezando con pues muchos brillos, ¿verdad? Y con muchas cosas buenas que seguramente este mes de marzo nos trae. Muchísimas gracias a todo el equipo, a Manuel Espinosa, gracias a Roberto Montoya y por supuesto a Isis Zamora, ya estamos más que listos para arrancar totalmente en vivo. Desde Culiacán para todo el mundo. Exactamente, Lucilina. Y bueno, tenemos un par de temas el día de hoy bastante interesantes. El primero de ellos, en la primera parte, el manejo fitosanitario de las hortalizas. Y para hablar al respecto nos acompañará el ingeniero Hassan Nevares Cuen, quien es gerente técnico del Cesavecin. Ya lo tenemos aquí en la cabina, en unos minutitos más haremos las presentaciones formales. Claro que sí, nos da mucho gusto tener invitados de lujo, ¿verdad? Como él y también como la segunda invitada. Vamos a hablar acerca del sistema de cultivo hidropónico. Es un sistema pues que ha causado cada vez más auge, más atención de los productores agrícolas, de las miradas en general. Y bueno, ¿quién mejor, ¿no? Que la presidenta y fundadora de la Asociación Mexicana de Hidroponía, la contadora pública Gloria Samperio Ruiz. Ella estará más adelante dándonos una entrevista para hablarnos justamente de estos sistemas que son maravillosos. Imagínense ustedes agricultura en vertical, que no hay tierra muchas veces, solamente con el agua, Federico. Pues con sustratos, tal cual. Los sustratos pueden ser incluso de PET molido, para ponerlo como un ejemplo, ¿no? Impresionante, para los que no conocemos mucho, sí nos impresiona y impresionante cómo ves la planta, el cultivo del cual se hace tomates, y unas lechugas, se ve increíble, parece que no le falta nada, o sea, realmente tiene todo lo necesario a través de lo que le aplican. Y en vertical, ahora que hay menos espacios, ¿no? Claro, puedes tener tú un edificio en el que tengas pisos de cultivo, como una fábrica, como tal, y hay, por ejemplo, en Europa, ejemplos que hemos visto de invernaderos que son albercas, ¿no? Y entonces está flotando la charola a la que le hacen un agujero lo suficiente para que la planta se detenga y la raíz esté en contacto con el agua. Y la charola se va moviendo conforme tiene un sistema pues para moverla al otro lado, al otro extremo de la alberca, y ya para cuando llega a cruzar la orilla, la lechuga ya está lista para comer. ¡Qué maravilla! Pues vamos a platicar con Gloria más adelante. Y bueno, ¿qué les parece? Para comenzar nos vamos a la nota del día. Adelante. Con Emanuel. Emanuel, la nota del día. Nota del día. Eso. Llegó el momento de la nota del día. Vamos muy por él. Bueno, nada más no repunta el mercado del frijol, factores externos impactan los precios de comercialización. Para evitar problemas de la comercialización de granos como el frijol, se requiere implementar una planeación de largo plazo para evitar que se presenten problemas como el que actualmente está afectando a los productores que no pueden obtener un precio adecuado para su cosecha, señaló el presidente de la Liga de Comunidades Agrarias. Miguel Ángel López Miranda reconoció que el esfuerzo realizado por el gobierno del estado, que impulsa el almacenar sin costo la cosecha para presionar al mercado a la alza, ayuda. Sin embargo, este esquema no está funcionando totalmente, por lo que se presume que pudiera deberse a una estrategia de los compradores o simplemente que se han excedido las importaciones justo en el momento que se está dando la cosecha de Sinaloa. El dirigente agrícola dijo no explicarse cómo es posible que, pues, si no se cumple con el programa de superficies de siembra y los requerimientos debido a diferentes problemas, pues no fuera lo más adecuado. No se ha logrado con el mercado, pues, que repunte a favor de los productores, por lo que presumió que esto pudiera deberse a una estrategia comercial de los compradores o que se permitieron cupo importante para el periodo de la cosecha. Cupos de importación en el periodo de cosecha de Sinaloa. Y mire, hay una forma de identificar los frijoles importados, sobre todo los chinos, y es el tiempo que tardan en la olla. Así de simple, señora. Si usted ve que se tardan de más, muy probablemente sean chinos. ¿En qué consiste? No sé. Pero es de esas situaciones que están comprobadísimas. Sí, tardan bastante más en terminar de hervirse los frijoles chinos
que los mexicanos. Entonces, si usted detecta una bolsita que compró de ese tipo, ya no la vuelva a comprar, para que compre el mexicano, que además es más sabroso y es nuestro. Ya, yo creo que tiene que ver con la longevidad, o sea, no está tan nuevo, supongo yo, entre más viejo, pues más tarda. Menos humedad, es como la gallina, entre más vieja, pues tarda más en cocerse, ¿no? Diría mi abuela. Pero por ahí bueno, va, justo por ahí va. Y parece que la estrategia de estar embodegándolo y demás, pues no ha funcionado, ¿verdad? Entonces, bueno, pues, y también tomar estrategias para que el próximo ciclo, ver cuáles son las fallas que están teniendo en este momento para que no se repitan el próximo año, ¿no? Es algo también en lo que están ahí, pues, tratando de que les funcionen las cuentas y los temas del precio y la comercialización. En fin, enhorabuena para todos los agricultores, esperemos que se resuelva para beneficio finalmente del productor. Por supuesto. Pues bueno, ha llegado el momento de irnos a la pregunta del día. La pregunta del día. La pregunta del día, que ya está posteada en Facebook de Frente Sinaloa fanpage, y en la cual agradecemos que superamos ya un poco más de los 30,000 seguidores. Oh. Pues no seguidores, de los 30,000 visitas, vistas. Alcances, ¿verdad? Sí, los seguidores son menos. Sí. Pero bueno, llevamos un año, vamos muy bien y muchas gracias por sumarse ustedes también a seguir nuestras redes, porque además ahí queda todo el contenido. Ahorita estamos haciendo la transmisión de cada una de las entrevistas para que ustedes, pues, con la facilidad que nos da la tecnología también, de pronto no lo alcanzaron a escuchar en la frecuencia del 104.9 FM en vivo. Bueno, pues ya saben que en el Face, ahí se está queda grabado. Ahí está en el Face de Ahí Frente están los Sinaloa. comentarios en los que nos equivocamos, ahí están todos los errores, etcétera. Y también ya tenemos la plataforma de YouTube, también igual, @ de Frente Sinaloa en todas las plataformas y en Instagram, por supuesto, bien activos. Pues ahí está posteada la pregunta. ¿Qué pregunta? Dice, ¿conoces la hidroponía? Sí, no, cuéntenos. ¿Qué opina de esta alternativa de producción de cultivos? Pues díganos si se impresionó la primera vez que lo conoció, si de plano no sabe nada. Compártanos qué le parece y qué tanto pues cree usted que brinda de beneficios a todos. ¿Considera que es costoso, más costoso, que puede ser rentable o no? ¿Es ecológicamente viable y es una buena recomendación? Etcétera. Participen con nosotros en la pregunta. Muy buenas preguntas, todas las que dijiste. Muy bien, gracias. ¿Será muy sustentable? A mí me puede parecer que sí, ya lo preguntaremos a Gloria, ¿verdad? Todos los detalles al respecto. Y bueno, para entrar con el primer tema, ¿qué les parece? Nos vamos a escuchar la cápsula que nos preparó Isis Zamora, que justamente habla del manejo fitosanitario de hortalizas. Esta es la cápsula del día. Manejo fitosanitario de hortalizas. Hacer frente a las plagas y enfermedades que afectan a la rentabilidad de los productos y subproductos hortícolas en Sinaloa es un reto. Actualmente se tienen plantadas 9.363 hectáreas de tomate, 11.946 hectáreas de chile y 479 hectáreas de berenjena, siendo en menor cantidad los pepinos, verduras chinas, cebollas, etc. Las hortalizas juegan un papel muy importante dentro de la agricultura sinaloense, ya que somos como estado uno de los mayores productores y exportadores de tomate, chile, berenjena, pepino, entre otras, erogando una economía de millones de pesos en el sector agropecuario. En este ciclo agrícola, debido a las condiciones climatológicas que se han estado presentando, el cultivo de chile se ha visto sumamente afectado por su principal plaga, que es el picudo del chile, teniendo porcentajes de infestación de una manera exagerada no vista en hace años. Están tomando medidas para contrarrestar los altos índices de esta plaga. Además, se atiende la plaga mosquita blanca y el virus rugoso del tomate. De no tomar medidas precautorias, la infestación de estas plagas puede ocasionar severas pérdidas económicas, ya que pueden causar hasta la pérdida del 90% de la producción y perder la calidad del fruto, con esto reduciendo su valor comercial y evitando su exportación. La agricultura rinde sus frutos después de muchos retos y esfuerzos. Escuchemos la voz de la experiencia en nuestro campo de cultivo. Campo de cultivo en el cual participa el ingeniero Hassan Nevares Cuen, quien es gerente técnico del CESAVECIN. Él nace en Culiacán, Sinaloa, es ingeniero agrónomo. El libro favorito es El secreto de la ley de la atracción de Rhonda Byrne. Si no ha leído este libro, tiene que leerlo. Sí, buenísimo. Muy buen libro,
definitivamente que además inició toda una serie de otros libros y escritos con relación a esta posibilidad de atraer cosas buenas en la vida, ¿no? Es aplicar el pensamiento positivo, entre otras cosas. Y Manejo de energía, Sí, ¿no? sí, exactamente. Atraer lo que uno piensa, ¿no? Y quiere. Bueno, tenemos también, bueno, su pasatiempo le gusta convivir en familia, muy bien. Su deporte es caminar al aire libre. Pues Un bienvenido. senderista más del miembro de Senderistas de Culiacán, que qué importante se ha vuelto de este movimiento. Bienvenido, ingeniero Hassan, qué bonito nombre tiene. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, Luz Silvina, Federico. Agradecido y muy contento y muy entusiasmado de estar aquí con ustedes, pues para platicarles hoy en lo que es el tema de manejo fitosanitario de las hortalizas que viene ejecutando el Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa, como ya bien lo sabemos, y pues un saludo a todos sus radioescuchas y nuevamente muy contento y agradecido de estar aquí con ustedes. Muchas gracias y bienvenido. Voy a pecar un poquito de inocente, ignorante con la pregunta de, manejo fitosanitario significa tener saludable a las plantas. Sí, ¿Cómo se definiría y en qué hay que mantenerlas saludables? Sí, claro. Mira, el manejo fitosanitario de las hortalizas obviamente está enfocado en prevenir algunas enfermedades que aquejan la rentabilidad de los hortalizas de nuestro estado, pues ya que pues Sinaloa es un estado eminentemente agrícola y pues bien, es este patógeno que es entre algunos el virus rugoso del tomate que viene afectando a lo que es los principales cultivos de tomate, chile y berenjenas. La parte del manejo fitosanitario, pues obviamente hacemos la prevención, hacemos el diagnóstico con la finalidad de evitar un umbral económico o un daño que afecte nuevamente, como les comentaba, la rentabilidad. Claro. Platiquemos cuáles son las hortalizas que actualmente se producen aquí en Sinaloa, ingeniero. Sí, actualmente en Sinaloa pues tenemos la parte más... La proporción de tomates, como ya lo sabemos, pues el estado... Es la más amplia, ¿no? Sí, principalmente tomate saladet, acompañado de tomates bolas. También tenemos la parte de chiles, los pimientos picosos, dulces. Y pues no por último, o más bien última, pero no menos importante, berenjenas. La berenjena. Sí. Dentro de los chiles son, por ejemplo, el Anaheim, el serrano, ¿qué otro? Jalapeño. Okay. Y los bell peppers. ¿Cuáles son esos? Son los pimientos morrones. Estos se van para importación, ¿no? Los pimientos coloridos, pero también los hay de tamaño casi experimental que se van para exportación. Sí, así es, exactamente. Están impresionantes de bonitos, ¿no? Sí, los colores. Los colores. Los colores que produce el campo sinaloense. Y los sabores, yo me declaro un fanático de todos los pimientos. Y ustedes analizan mucho lo que es, pues... A todo lo que entra y sale del estado y del país, ¿no? Porque ahí muchas veces vienen estos gérmenes y estos virus o bichos, pues, que afectan nuestra agricultura y demás. Sí. ¿Cuál es el traslado? ¿A dónde viajan nuestras hortalizas? ¿A dónde se van? Bueno, nuestras hortalizas principalmente, el mercado de exportación, Estados Unidos, nuestro país vecino del norte, facilita mucho, pues, la parte de transporte terrestre, acompañado de una serie de requisitos fitosanitarios internacionales que tienen establecidos a través de un programa o un protocolo de trabajo, y es principalmente Estados Unidos y demás partes de Europa. Ahora, estas regulaciones internacionales y sobre todo las exigencias de, se me barrió el nombre de esta organización de Estados Unidos. Está el USDA, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, APHIS, que es el símil del gobierno aquí en México. Esas exigencias obligan a nuestros productores a tener pues un control, un orden pues en sus cultivos y poder competir, porque si no te lo rechazan, ¿correcto? Sí, efectivamente, ¿no? En cuanto a la producción, debe estar libre de ciertos metabolitos o agentes contaminantes que sean químicos, físicos. FDA, sí. Quería citar la FDA. Así es correcto. Y pues sí, principalmente los retos de los productores mexicanos es estar dentro de los límites de tolerancia que exige precisamente la FDA, USDA, APHIS, para que sean, digamos, inocuos a la alimentación del ser humano. Mencionaba ahorita algunas de las amenazas que tienen estos productos alimenticios, ¿no? ¿Cuáles son las principales amenazas que tienen y con las cuales ustedes tienen que trabajar? Las principales amenazas, bueno, hablando de estos cultivos que ya mencionamos, son principalmente el virus rugoso del tomate,
Tenemos también la parte de los chiles, los pimientos, todo esto, son el picudo de chile, que afecta principalmente al ¿Qué son gusanitos, larvas? Sí, es un pequeño escarabajo que tiene un aparato chupador, picador, el aparato bucal. Entonces entra por el pedúnculo entre la hoja y el fruto, y entonces se introduce y provocando abortos y pues por ende la pérdida de la producción. ¿Se come la fruta? ¿Se alimenta la fruta? O... No afecta en gran parte, simplemente obviamente demerita la calidad. Okay. Se desarrolla dentro de la parte... Pone sus huevecillos. Pone sus huevecillos y ahí prolifera. Y por decirlo, si se queda para el consumo local y comemos un fruto que tenga esos huevecillos, ¿afecta a la salud del ser humano? No afecta, ¿no? Aparte es muy evidente el hecho de cuando tú consumes un pimiento, un chile, obviamente pues normalmente... Esa es la parte que le quitas. Le quitas esa parte, es lo que no te comes, y es ahí por donde entra este insecto. Correcto. Así es. ¿Cuáles serían los ciclos agrícolas establecidos para las hortalizas en el estado de Sinaloa? Pues bueno, como bien sabemos, en el estado de Sinaloa tenemos 2 ciclos agrícolas, que es el primavera-verano y el otoño-invierno, siendo la parte de otoño-invierno donde repunta la siembra de las hortalizas, que inicia, para el caso de las hortalizas, en octubre y finaliza al 31 de mayo con cultivos ya en pie. ¿Marca una diferencia en el riesgo las distintos ciclos? O sea, ¿hay más o menos, digamos, plagas en otoño-invierno que en primavera-verano? Sí, efectivamente, por calor. Y diferentes plagas, me imagino, ¿verdad? Y diferentes plagas, así es, principalmente en la parte de otoño-invierno, cuando se establece el otoño-invierno, pues las temperaturas van hacia la baja, se inhibe la presencia de las plagas, a medida que va aumentando la temperatura, pues entonces se empieza a desarrollar, se generan las condiciones climatológicas, humedad, temperatura, que les permiten desarrollarse y estar presentes. En esa misma respuesta, se reducen entonces probablemente los costos de cultivo en otoño-invierno. Digamos que hay menor incidencia, y al haber menor incidencia, pues eso es lo que permite un mejor manejo. Aparte debemos de tener en cuenta, Federico, que no solamente es el control químico lo que viene a fortalecer la parte del manejo fitosanitario de las hortalizas, sino también otras acciones como lo son el control cultural, el control biológico, y la capacitación a los productores. Son acciones que se tienen contempladas a los productores, y precisamente esto viene a ayudarnos en el manejo, como les digo. Y pues sí, dando respuesta a tu pregunta, sí hay un beneficio por parte en el otoño-invierno, con menos uso de productos. Y eso es importante. De hecho, hay una... Bueno, a mí me suena muy curioso cómo ya el propio agricultor utiliza productos para ya matar sus propios bichos, ¿no? Y aparte, pues la tarea que ustedes tienen, pues es como sumarle, ¿no? Platíquenos esta parte que de pronto, para poder que se logre la cosecha, hay que usar el fertilizante, ¿no? Y a veces el amoníaco, en fin, que elimine la plaga y que todo bonito. Y ya después, ya que está el cultivo de mazo, ¿en qué parte entran ustedes a revisar, a inspeccionar para que no haya otro tipo de plagas? ¿Y qué tipo de productos y mecanismos usan ustedes para no sumarle más químicos? Sí. Pues empieza a hacer monitoreo desde el establecimiento de los cultivos. Tenemos un equipo de técnicos expertos que se dedican a hacer el monitoreo, el diagnóstico, toma de muestras a las plantas que son sospechosas, que tienen síntomas. Todo esto desde el inicio del establecimiento, como les decía. Y pues bueno, la serie de actividades aparte de esas, que la capacitación es muy importante, la divulgación de este tipo de importancias de manejo fitosanitario, y que eso sin duda alguna fortalece el actuar de un Comité Estatal de Sanidad Vegetal. Bueno, también comentarles que por parte de lo que nosotros detectamos, pues bueno, aquí les traigo una pequeña guía que después se los voy a compartir. Por favor, sí. Y sí, aquí viene una serie de síntomas. Hacia allá iba una pregunta que iba a hacer. Dentro de los síntomas, las hojas, el color es el que habla por la planta y te está indicando cómo va. Sí, así es. Efectivamente, desde la parte que están establecidas el cultivo, antes de dar la floración y el fruto, podemos observar que hay plantas
ya con síntomas muy parecidos a la marchitez, al enchinamiento de las hojas, Sí. etcétera, y esos son algunos signos claros que hay que atender y por ende pues ya tomar Mayor acciones. o menor tonalidad de verde te está indicando que hay una probable enfermedad. ¿Cómo se detecta cuando hay virus rugoso del tomate? ¿Se hace rugoso? ¿Se hace arrugado? ¿Cómo? Mira, principalmente es una decoloración en el madurado de los frutos. Ok. Se observan algunos Manchas manchas amarillas. amarillosas y una maduración irregular, entonces ya el fruto tiende a tener esta deformación y a este payaseado inclusive de Como colores, manchado, ¿verdad? manchas, es correcto. Antes de que alcance su madurez incluso. Sí, así es. Y las hojas, decías que como que se enjutan, como Sí. que se vuelven rugosas, como que no se están secando, pero se están volviendo menos bonitas, pues, o sea, más como si estuvieran viejas, digamos. Es la descripción que veo aquí en Yo tengo una esta- amiga, le mandó un saludo a Lupita, que le gusta mucho la jardinería, Ajá. y me decía, cuando una planta se te empieza a poner así como que las hojas se arrugan, como tú dices, pones en agua tabaco, Sí. yo creo que un cigarro lo desbaratas y lo echas Sí, ahí, el tabaco. y le pones, y te va a ayudar, ¿no? Con un atomizador. Entonces, ¿qué estrategias usan ustedes o qué tipo de productos utilizan para eliminarlos? Pues mira, siempre nos apegamos a los productos que están recomendados obviamente por las campañas a nivel nacional, con registros autorizados para los cultivos y las enfermedades como tal. Aquí, como les mencionaba, el manejo fitosanitario privilegia una serie de acciones antes de utilizar el control químico. El control químico, pues eso obviamente, esta parte ya cuando nos rebasa el umbral económico, el daño en el cultivo, y se procede pues obviamente a hacer un control cultural, es decir, identificar primero que nada las plantas enfermas, tomar muestras, hacer diagnósticos, si son positivas pues obviamente ya ir eliminando todas las plantas que tienen esta apreciación. Entra ya como arrancarlas de raíz, envolverlas en plástico, ponerlas a secar y en su momento incinerar y hacer algunas aplicaciones de sales potásicas, sales cuaternarias para controlar que no se disemine más el virus en esa zona, ¿no? Y obviamente evitar y restringir el acceso a personal a esa parte para que no se contribuya a diseminar al resto del predio u otros predios. También interviene las acciones mecánicas, la misma maquinaria agrícola, los zapatos de los trabajadores, de uno mismo cuando ingresa. Hay que tener conciencia y cuidado de hacer este tipo de ¿De dónde limpieza. vienen? ¿Cómo es que se transportan de un lugar al otro? ¿Por el aire? Pues, mencionaste los zapatos, pueden ser las llantas de los tractores. Sí. El agua, ¿no? Sí. Es muy ¿Cómo común. viajan? Pues miren, principalmente este tipo de virus se identificó que está presente en la semilla. En la semilla tuvo su origen en Israel en 2015, en el sur de Israel. Fue detectado en 2014, perdón, en 2015 fue detectado en Jordania y fue hasta en el 2018 que se detectó en México ya la presencia de los primeros brotes detectados en Yurecuaro, Michoacán. Y pues hoy por hoy existen ya todas las medidas de prevención, ya con mucha anticipación se viene hablando de este tipo de enfermedad. Es un virus que ataca a las solanáceas, llámese tomates, chiles y berenjenas, y hay que hacer uso de semilla certificada para prevenirlo, hacer su tratamiento. Obviamente la semilla certificada ya viene con su tratamiento específico. ¿Es más Exacto. costosa la semilla certificada? Sí, por Pero supuesto. te evitas costos posteriores Sí. al utilizarla. Sí, así es. Es una inversión. Ahorita que lo mencionas, hay semillas incluso que no cumplen con los estándares y los registros de los organismos certificadores de semillas y eso propicia pues la diseminación de esta enfermedad. Voy a hacer una pregunta un poco aventada, pues, pero Sí. la tengo que hacer. Claro. Si no, ¿para qué Adelante, pasó por Federico, mi sí. cabeza? ¿Para qué A ver, vine a trabajar? Sí, Es un virus. Sabemos que hay laboratorios que trabajan fabricando los compuestos químicos que combaten a los virus y que a veces, pensando un poquito mal, los mismos laboratorios fabrican los virus antes del remedio. Causan el daño antes del remedio. ¿No será que los dueños de las semillas, de las fábricas de las semillas certificadas, los que tienen la mejor calificación, andan un poquito detrás de toda esta cadena?
Digo, sin acusar a nadie, sé que no puedes hacerlo, pero... Hay mucha película, pero puede que tengas razón. No dije Monsanto en ningún momento. Pues muy interesante tu cuestión, Federico. Obviamente, de alguna manera, para todo mal existe un antídoto, y pues en este caso desconocemos si así lo haya sido diseñado, si es que haya sido diseñado. Sin embargo, pues obviamente aprovechan tratamientos y demás medidas y servicios que pueden hacer cobro y uso, pues la mercadotecnia y la industria, ¿no? Nos vamos a la respuesta de Luz Silvina de que veo muchas películas, y entiendo tu respuesta y la agradezco. Creo Sí. que lo conveniente aquí en todo caso es que le pongas un poquito más de inversión en una semilla certificada que haya pasado toda la normatividad, para que no te arriesgues a tener un cultivo deficiente posterior. Sí, es correcto. Mira, inclusive pues ya algunas semilleras internacionales de renombre, transnacionales, pues vienen desarrollando variedades resistentes o tolerantes a este tipo de enfermedades, ¿no? Muy bien, pues estudios muy avanzados, tanto de la genética como del comportamiento de las plantas. En definitiva, la agricultura es sorprendente en todos sus estudios, desarrollos y avances, ¿no? Sí, claro. Y sobre todo la pregunta que hacías anteriormente de manera un poco atrevida. Yo creo que eso es un tema ya de conspiración de las masas, ¿no? De que lo podremos platicar con todo gusto en otro foro, en otro tema, en otro momento. Claro, sí, o sea, Con semillas de cebada certificadas y Sí, procesadas. sí, así es. Claro que sí. Bueno, pues la verdad interesante el tema. Me gustaría que por último, ingeniero Hassan, nos dé un mensaje, un consejo para los productores, sobre todo al personal interesado en el tema, que se pueden acercar con ustedes. Alguien de pronto detecta que su producción no está siendo muy sana, ¿no? Así es. ¿Ustedes están para ayudarles? Claro, efectivamente, obviamente aquí el mensaje para todos los productores, ya sean pequeños, medianos, grandes, de toda escala, porque pues afortunadamente Sinaloa da para todo tipo de productores, y hacerles mención de que estamos para atenderlos, hacer los diagnósticos, hacer unos diagnósticos a cargo del Comité Estatal de Sanidad Vegetal, y que recurran a nosotros para darles la mejor asesoría, asistencia técnica y capacitación, y obviamente también poder acceder a algún producto que en su momento podamos aportar. Ingeniero Hassan Nevares, muchas gracias por tu participación. Gracias. Eres bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos vamos a un corte comercial, será breve. Seguimos aquí en Heraldo Radio 104.9. Volvemos.